Gradúe, no entiendo. Bueno, ya estamos llegando casi al final. ¿Sobrevivieron hasta ahora? Bueno, la clase de hoy lo que vamos a ver es recursos, ¿sí? Todas las herramientas que tiene el contribuyente para atacar los distintos actos que emanen del organismo, en este caso la FIP, ¿sí? Entonces, ¿qué es un recurso en términos procesales? Bueno, es un remedio procesal mediante el cual yo pido una revisión del acto que emitieron y que tiene efectos hacia mi persona. ¿Sí? Si quieren, después búsquenlo, ¿no? Recurso procesal, definición. Pero digamos, insisto, es una herramienta que me da el procedimiento mediante el cual busco cuestionar o una revisión de un acto en el cual yo me vi partícipe. En este caso, como estamos en sede administrativa, va a ser un acto administrativo. Pero en términos procedimental, uno puede aplicar recursos sobre sentencias o actos que emanen de la justicia. Acá todavía estoy dentro del ámbito de la sede administrativa, estoy dentro de la FIP, entonces esos actos van a ser los actos administrativos. Tratando de hacer una recopilación de lo que venimos viendo en lo que es el llamado procedimiento contencioso administrativo, vamos a hacer una línea de tiempo y vamos a hacer una idea que yo estoy en el periodo 2020, ¿sí? En este periodo 2020 presenté IVA, presenté ganancias, ¿sí? Si soy persona física, ingresos brutos, ¿sí? Y resulta que tengo un cuestionamiento o tengo un indicio que le dice a la FIP que estos periodos están mal presentados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el acto que inicia una investigación, una fiscalización? Ustedes este tema ya lo vieron. ¿Cómo empieza una fiscalización? Con una OI, exactamente, la famosa OI. Yo hasta acá no tengo nada, el fisco no tiene nada, simplemente tiene una sospecha, algo que me dice, por ejemplo, que de otro procedimiento, de otro acto administrativo, descubrí que los proveedores 1, 2, 3 eran proveedores apócrifos. Cuando busco con quién actuó estos proveedores apócrifos, voy a ver que tengo el contribuyente 1, 2 y 3. Bueno, digamos que este es el contribuyente 2. ¿Sí? Descubro una usina de facturas apócrifas, ¿sí? Por alguna otra investigación que tuve, y me fijo a ver quiénes eran los clientes de estos proveedores apócrifos. Pues significa que el contribuyente que le compró facturas a estos proveedores apócrifos utilizó un crédito fiscal que no correspondía y se dedujo un gasto en ganancia que también es inexistente. Entonces, descubriendo una usina de factura apócrifa, a mí se me abre un abanico de investigaciones. Uno de esos proveedores, digamos que es este, ¿sí? Abrís esa ventana porque hace un calor acá, yo dentro de poco ya voy a abrir las puertas. Bueno, y obviamente se inicia con una OI. Y en este periodo, que se llama periodo de fiscalización, ¿sí? Periodo de fisca, ¿sí? La famosa, ¿qué tal? Te cayó una inspección, se abrió una fiscalización, bueno, es este periodo, ¿sí? Los agentes de AFIP que realizan las tareas que ustedes van a aprender en auditoría, ¿sí? ¿Ya cursaron auditoría? Sí. Que díganme 2 o 3 herramientas que tenemos para ver si el balance está bien hecho. Circularización de proveedores, ¿sí? Ver pasivos omitidos, ver el tema de los extractos bancarios si consiguen. Bueno, todo eso que ustedes aprendieron para auditoría, ¿sí? que utilizan para los balances. Los agentes de AFIP que trabajan en las regiones mandan a inspeccionar y realizan todas esas investigaciones que ustedes las vieron en el artículo 33 a 35, la clase esa que tuvieron,
sobre las facultades de verificación e investigación se aplican para este periodo. ¿Cómo finaliza esta? Con un informe final de inspección. ¿Sí? Donde se le va a mandar a un área de AFIP para que intime, ¿sí?, al contribuyente que realice determinados ajustes. Este acto que notifica este informe final de inspección y dice, en base a los proveedores apócrifos, tenés que rectificar IVA y ganancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos utilizaste créditos fiscales que no correspondían y gastos, y te dedujiste gastos en ganancias que tampoco correspondían. Entonces, le voy a decir al contribuyente que tiene que rectificar esos periodos. Este acto se llama prevista. No está en la ley, sino que se usa en usos y costumbres y se llama prevista, porque vamos a ver que ahora hay un acto que se llama vista. Entonces, en esta prevista, ¿sí?, al contribuyente le vamos a decir que a través de la investigación que hicimos, tiene que realizar unos determinados ajustes. ¿El contribuyente qué puede hacer con esto? Cumplir o rechazar. Y se cierra el acto, ¿sí?, o lo rechaza. Si lo rechaza, ¿sí?, se abre una nueva etapa. ¿Y cuál es la etapa que le viene para ustedes? Determinación de oficio. La determinación de oficio. Entonces, se va a ir a otra área. Acá teníamos área fiscalización, área recaudación, y llegamos a esta área que casualmente se llama determinación de oficio, ¿sí?, dentro de las distintas oficinas que tiene AFIP. Determinación de oficio, y ahora sí, hasta este momento, el contribuyente que era un mero dador de información, o a veces le estaban ajustando y directamente utilizaban proveedores, circularizaban clientes, circularizaban a los bancos. El contribuyente en esta etapa a veces no tiene ni idea de qué es de lo que va a surgir, porque hasta ahora yo tengo un indicio, le notifico que le abrí una inspección y le voy pidiendo información. Pero el rol del contribuyente, ¿cuál es? ¿Es defensivo o simplemente soy un dador de información? Recién, con el procedimiento de determinación de oficio, donde le doy traslado de la vista, acá sí, ¿qué puede hacer el contribuyente? Presentar pruebas. Defenderse, presentar pruebas. Contestar, presentar pruebas, ¿sí?, defender sus derechos. Y acá, con el tema de la vista, habíamos visto que se cumple el principio del debido proceso objetivo. ¿Qué implicaba? Derecho a ser oído. Derecho a presentar pruebas y derecho a una resolución. Y a obtener una decisión fundada. Entonces, en este procedimiento de DO, que finaliza justamente con un acto administrativo que se llama determinación de oficio o resolución, el contribuyente contesta esta vista, se defiende, ¿sí?, puede haber un periodo probatorio, habíamos dicho siempre que la prueba sea conducente, y vimos los medios probatorios, y llegamos a una decisión fundada, ¿sí?, que es la determinación de oficio propiamente dicho. Pero yo les había dicho, en esta etapa, ¿quién es juez y parte? ¿Quién decide? El fisco es juez. El fisco es juez y parte, o sea, por un lado tenemos el fisco, por otro lado tenemos el contribuyente, que le discute, pero ¿quién resuelve? El mismo fisco. Entonces, salvo que haya una prescripción o un error muy grave, obviamente, el juez administrativo, esta DO va a ser muy parecida a esta prevista. De hecho, ustedes ven el procedimiento y es casi un copy-paste, ¿sí? Y de vuelta, sobre esta DO, va a hacer la determinación de oficio y le va a decir, mirá, en IVA valiste tanto, en ganancia debiste tanto, se debe, tenés que rectificar, más intereses, más multa. O sea, impuesto, más intereses, más la multa que corresponda. El capítulo de multa, ustedes ya tuvieron clase de multa. Vieron 45, 46, las multas que son formales y las multas que son materiales. Bueno, hago la determinación de oficio. ¿Qué puede hacer el contribuyente? Recurrir. Bueno, primero aceptarlo. Y de esta manera yo cierro la inspección,
cierro la determinación de oficio, el contribuyente aceptó el impuesto, de intereses pagó muy poco, por decir una manera, porque va de 2020 hasta acá, ¿sí? Y la multa, si ustedes la aceptan acá, habrán visto que hay un montón de causales de reducción de la multa. Entonces, dependiendo del costo, veremos el costo-beneficio de aceptar el ajuste antes o después. Pero ¿qué pasa? Argentina es un país que su economía es... ¿Y a mí qué me conviene cuando tengo un país inflacionario? O sea, que lamentablemente se utiliza el procedimiento, no porque el contribuyente tenga razón, en la mayoría de los casos, en la menor de los casos tiene razón, pero un 87% de los casos que llegan ahora al procedimiento, el fisco siempre tiene razón. El problema es que el contribuyente utilizó esto como una medida para financiarse. ¿Por qué? Pero no se actualizan ¿Qué cosa? por inflación. Sí, pero el interés es menor a veces. No, los impuestos no hay hoy por hoy en Argentina no hay un sistema de indexación del capital. El impuesto no se actualiza. La única actualización que puede llegar a tener son los intereses. Pero los intereses siempre están por debajo de la tasa de inflación. Entonces, todavía se están resolviendo causas del 2002, por ejemplo, que el ajuste fue de 25.000 pesos. En ese momento era un montón de dinero, más intereses, más multa. Que la multa es 3 veces 25.000 pesos, a lo sumo. Cada vez que cambia un gobierno hay un blanqueo, y cuando haces el blanqueo, si te adherís, te condonan intereses y multas, solo te queda el capital de 25.000 pesos. Entonces, fíjense cómo el sistema hace que, cuando más o menos la economía funciona bien, 25.000 pesos siempre vale lo mismo, pero hoy por hoy se devalúa tanto que las arcas del fisco se ven en peligro por este tema. Y máxime que la justicia es lenta. Entonces, pasa en un accidente, si ustedes chocan el auto van a ver que pasa lo mismo, la aseguradora no les quiere pagar, o la contraparte no le quiere pagar, bueno, vamos a juicio, total van dilatando el arreglo del auto y bueno, lo que eran 300.000 pesos, por más que sea actualizado con intereses, siempre no es el mismo valor con una tasa, con una inflación que es del 100% anual. Entonces, sobre esta DO, dijimos, el contribuyente puede aceptarlo y se cierra. Puede quedarse en silencio también, o sea, no puede ni aceptarlo ni hacer nada. Pero ¿qué pasa? Tiene 15 días hábiles administrativos desde la notificación para que esta DO quede firme. ¿Qué significa que un acto o sentencia quede firme? Que no se puede ir para atrás, no puedes dar pruebas ni nada, en contrario. Ya no hay ningún recurso que puedas utilizar. Exactamente. Pasa en calidad de cosa juzgada o firme, y de esta manera el Fisco Nacional ya puede ejecutar esta deuda. Se transforma en deuda ejecutable. Y acá nos volvemos a recordar la materia que ustedes tuvieron de concurso y quiebras, que la primera parte habrán visto lo que era cheque, letra de cambio, pagaré, todos esos títulos que eran, títulos como De crédito. títulos de crédito o títulos ejecutivos, se decía. ¿Qué significa que eran títulos ejecutivos? Que era como que sin más ceremonia viva con el pagaré y te daban el plazo. Claro, directa, ¿qué significa? Que se podían ejecutar. Cuando vos vas al juzgado y ejecutás esa deuda, no tenés que probar de dónde viene la deuda. Simplemente el cheque era prueba suficiente para yo poder cobrar. ¿Por qué? Porque era un título ejecutivo. Entonces, si pasan 15 días y esto queda firme, yo ya voy a ejecución fiscal y directamente cobro todo este dinero. Es decir, no voy con la de hoy, tengo que probar de dónde surge la deuda, porque esto ya está aprobado, ya quedó firme. Entonces directamente ejecuto la deuda, va a ejecución fiscal. Consulta. Sí. ¿Viste cuando hablan de determinar el impuesto y después exigir el pago? A partir de esos 15 días se puede exigir, no antes. ¿Qué pasa? Todo lo que nosotros vamos a ver, hasta que yo les diga, existe un principio que se llama principio suspensivo. ¿Sí? Todo el efecto que tiene en el procedimiento administrativo tiene efecto suspensivo.
¿Qué quiere decir esto? Que hasta la deuda no quede firme, no se puede ejecutar. Lo contrario al efecto suspensivo es el efecto devolutivo, que ahora vamos a ver cuándo hay efecto devolutivo. Pero hasta ahora, todo lo que hasta que yo les diga, todos tenemos efecto suspensivo. No puedo ejecutar la deuda. Por eso de ahí que a mí me sirve dilatar el procedimiento lo más que pueda. Entonces tenemos 15 días. Si acepta el contribuyente, rectifica y se termina. Si se queda en silencio y pasan 15 días, pasa a cosa juzgada. La deuda queda firme. Y si no, dentro de esos 15 días, yo puedo empezar a presentar recursos, que justamente es la clase de hoy. Entonces, vamos a ir viendo qué recursos tenemos y cómo termina todo este procedimiento. Porque por cada acto que el fisco emane o deba emitir, ya vamos a ver una repetición, un amparo por mora, yo como contribuyente tengo una herramienta para defenderme del fisco. Y obviamente se va a abrir una etapa en la cual el que tenga que resolver es un tercero imparcial. Entonces ya no es el fisco juez y parte, sino que con los recursos, ahora vamos a ver cada uno, ¿no? Con los recursos yo voy a ir a una tercera persona imparcial, donde vamos a tener contribuyente, fisco y un tercero imparcial que resuelve. Entonces, vamos a ir al artículo 76. ¿Sí? Vamos a empezar con este tema de los recursos. Y empecemos con el 76. Bueno, alguien que empiece a leer el 76. Vamos, dale, si no, no vamos a llegar a este número. 76. Contra las resoluciones que invocan sanciones o determinen los tributos y accesorios en forma cierta o presuntiva o se dicten en reclamo por petición de tributos en los casos autorizados en el artículo 81, los infractores o responsables podrán interponer a su opción dentro de los 15 días notificados los siguientes recursos. Bueno, fíjense, hasta ahí. Sobre los actos que determinen impuestos o sanciones, y después vamos a ver repetición, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, los contribuyentes tienen la posibilidad que dentro de 15 días puedan aplicar los siguientes recursos. Recurso de reconsideración para ante el superior, recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal de la Nación competente cuando fuere viable. Bueno, hasta ahí. Entonces acá se me abren dos opciones que son excluyentes. Elegida una, no puedo elegir la otra. Un primer recurso, que se va a llamar recurso de reconsideración. Y dos, recurso de apelación ante el TFN, ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Ambos son excluyentes. Elegido uno, no puedo elegir al otro. Y tanto reconsideración como TFN seguimos dentro de la sede administrativa. ¿Sí? No estamos en poder judicial. El recurso de reconsideración va a estar regulado por el artículo 80 y por la ley de procedimientos administrativos, que fue la que vimos la clase de determinación de oficio, ¿sí? La 19.549. Este recurso de reconsideración está en todo el ámbito del derecho administrativo. Pero acá en tributario, además del recurso de reconsideración, se nos agregó el recurso ante el Tribunal Fiscal. ¿Y qué significa recurso de reconsideración? Bueno, significa que la persona superior del acto que emitió este acto, la persona o la cabeza superior del organismo donde se dictó este acto, resuelva sobre lo que hicieron sus empleados.
Entonces, cuando hablamos de recurso de reconsideración ante el superior, significa que el administrador federal, ¿sí? en este caso se llama Castañeto, que era Lechegaray, digamos, de antes, Castañeto va a revisar lo que hizo un juez administrativo de su organismo. Si estamos dentro del Ministerio, no sé, de Salud, también el ministro de Salud va a resolver lo que hizo un acto. Bueno, si no lo resuelve él a su vez tiene su oficina que resuelve estos casos, pero eso significa recurso de reconsideración, que el superior, ¿sí?, revise lo que hicieron sus inferiores. Y el 80 dice: impuesto el recurso de reconsideración, el juez administrativo dictará resolución dentro de los 20 días y la notificará al interesado con todos los fundamentos en la forma dispuesta en el artículo 100. ¿Qué pasa con este recurso de reconsideración? Nuevamente, ¿quién es juez y parte? El fisco. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿para qué me sirve ir y discutirlo ante la misma persona que probablemente me dicte lo mismo? Votar la vía administrativa. Espectacular. Hay ciertas situaciones, por ejemplo la repetición, que es donde a mí el fisco me debe a mí, que a mí me conviene que se resuelva rápido. Así, cuando yo debo, me conviene dilatarlo. Cuando me deben a mí, yo voy a tratar de que quede firme la sentencia lo más posible. Entonces, ¿qué pasa? Para llegar al Poder Judicial, ¿sí?, Poder Judicial, existe un principio, ¿sí?, que diga que para acceder a la justicia primero tengo que agotar la vía administrativa. Agotamiento de la vía administrativa. ¿Y qué significa agotamiento de la administrativa? Que yo le dé a la administración todas las posibilidades necesarias para que resuelva. Es decir, yo de la vista no puedo pasar al Poder Judicial. Tengo que agotar todas las vías administrativas que existen, todos los recursos y todas las instancias necesarias dentro de la administración para recién llegar al Poder Judicial. Entonces, existiendo estos recursos, significa que la vía administrativa todavía me es más larga antes de llegar a la justicia. Entonces tengo un recurso de reconsideración que se agota rápido y ya directamente puedo llegar a la justicia y pedir la repetición. O tengo un recurso que es más amplio, ¿sí? Ahora vamos a ver el procedimiento del Tribunal Fiscal, que es más técnico, que hay un tercero imparcial, pero obviamente va a durar más, porque acá vamos a ver los periodos que tiene. Acá directamente revisa el acto, y acá se me abre un procedimiento judicial con etapa de instrucción, etapa probatoria, etapa de alegatos, ¿sí? Profe, Sí. disculpe, en ambas partes, tanto en el punto 1 como en el punto 2, hay un tercero, o solamente en el segundo. Acá solamente en el segundo, Ahí. porque acá es el administrador federal. Ah, ok. Entonces, para llegar a la justicia se agota la vía administrativa, veré cuál de los dos me conviene, si quiero que se resuelva rápido o no, por más que me la rechace, porque yo después sobre esto puedo apelar y ir a la justicia. Tan rápido es que cuando vaya a la justicia voy a tener que ir a contencioso, ¿sí?, a la justicia contenciosa federal, pero de primera instancia. ¿Sí? Ya estamos hablando del Poder Judicial. Esto ya excede la materia nuestra. Pero cuando tengo el recurso de reconsideración, que el proceso es escueto, por eso es rápido, tengo que ir a primera instancia para después ir a contencioso administrativo federal de segunda instancia. Esto es lo que se llama la Cámara. ¿Sí? Ustedes en la justicia tienen juzgado de primera instancia, Cámara y Corte. ¿Sí? Esas son las instancias de la justicia. En penal, ustedes tienen primera instancia, Cámara, Casación y después Corte. O sea, tienen 4 instancias. Pero en la justicia, en este caso contencioso administrativa, ¿sí?, van a tener civil, comercial, laboral, ¿sí? Pero nosotros, como estamos dentro del tributario, habíamos dicho que estamos dentro de la rama del poder público y dentro del derecho público el derecho administrativo. Entonces, ¿cuál es el fuero que le corresponde al tributario? Bueno, el contencioso administrativo. Entonces, una vez agotada la vía administrativa y yo voy a la justicia,
para apelar voy a tener que ir primero a primera instancia, después Cámara y después la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si es que llega. ¿Sí? En cambio, si yo utilicé la acción del Tribunal Fiscal de la Nación, como el procedimiento es largo y es realmente un procedimiento judicial, cuando apele la sentencia del Tribunal Fiscal, directamente voy a Cámara. No hago primera instancia, segunda instancia y Corte, hago directamente segunda instancia. Y en todo caso ir a la corte. Corte es la tercera instancia, o sea, si yo primero resuelvo acá, si quiero seguir discutiendo, voy a la Corte. ¿Y pero de qué me sirve saltarme una etapa? ¿Acá? Claro, porque si voy con el segundo recurso, iría directamente a la segunda instancia. Claro, pero habíamos dicho, ojo que acá dura 2 meses, acá tenés 3 años, acá tenés 2 años y acá tenés otro tanto más. Y acá tenés 7 por ahí. Ay, no. En cambio, el recurso del TFN tenés 5 años. Más 2-3 años de acá, más 7 de acá. Profe. ¿Y de qué me sirve? Bueno, ya les dije, si yo sé que un determinado tema, la justicia federal suele fallar a favor del contribuyente, a mí me interesaría llegar rápido donde fallan a favor mío. Si no es así, voy a tratar de patearlo. Entonces, dependiendo los temas, dependiendo las particularidades, dependiendo dónde estoy, porque si yo estoy residiendo en Capital Federal, voy a contencioso administrativo. Si estoy en las provincias, tengo que ir a la justicia federal. ¿Ustedes vieron más o menos eso en alguna materia? Vas a la justicia federal, entonces, por ahí la justicia federal de Tucumán siempre es más pro-contribuyente, pero la justicia federal de Córdoba no es tan pro-contribuyente. Entonces me conviene ir al tribunal fiscal, no me conviene ir a la justicia. Entonces, cada tema en particular se analizará. Vos de esta manera haces la famosa estrategia procesal. Y bueno, entonces dijimos, sentencia de acá o sentencia de acá, yo puedo apelar. ¿Cuál es el plazo, ahora sí, para presentar un recurso sobre las sentencias de estos 2 recursos? Van a ser de 30 días. También hábiles, pero ya no administrativos, sino judiciales. Profe. Sí. Disculpe, entonces yo tengo esos 2 recursos, pues para presentar otro recurso tengo 30 días. El otro recurso sería la justicia. ¿O me perdí? Claro, vos tenés la DO. Sí. Todavía estoy en sede administrativa. Para que esto no quede firme, Sí. yo tengo que presentar un recurso dentro de los 15 días. Sí. Puedo elegir cualquiera de estas 2 opciones. Sí. Ahora vamos a ver, ya vimos qué es esto, ahora vamos a ver qué es TFN. Y sobre la sentencia, ya sea de reconsideración o de TFN, que yo elijo uno Sí. de manera excluyente, voy a tener que presentar el recurso, pero dentro de 30 días. ¿Viste? El plazo ya es más largo para presentar un recurso. Si no, me queda firme la sentencia que hay acá, ya sea a favor o en contra del contribuyente. Puede ser a favor 100%, rechazar 100% o puede darme la razón parcialmente, ¿sí? Eso es obvio. Y sobre esto que tengo, 30 días. ¿Sí? Y después, bueno, la Corte, acá tienen que ver la Ley 48. Fíjense que es una de las primeras leyes que hizo el Congreso. La Ley 48 es la que crea la Corte Suprema y cuál es todo el procedimiento para llegar a la Corte Suprema. ¿Hasta ahora bien? Bueno. Profe, consulta, entonces, tenés, después de esos 15 días, vos podés decir, bueno, quiero una reconsideración, y ahí tenés 30 días para presentar algo más. No, perdón. De lo que es el recurso de reconsideración, una vez presentado, directamente va al... ¿Viste? Ahí te dice, el juez administrativo tiene 20 días para hacer un informe. Y una vez que llega acá, ¿viste? Recurso de reconsideración. Sí. El juez administrativo agarra todo esto y le informa a su jefe superior, que es el administrador federal. Che, mirá, sobre este tema presentaron un recurso, considero que el recurso no procede porque todo lo que dije hasta acá estaba bien. Y después resuelve. En 2-3 meses va a resolver. Y de vuelta, una vez que me notifican de lo que resuelve el administrador federal,
yo veré si dentro de esos 30 días hago un recurso de apelación o no, porque si no me queda firme. Si queda firme, me ejecuta la deuda. En cambio acá, 15 días, apelación ante el tribunal fiscal. Ahora vamos a ver cuál es el procedimiento. Entonces ahora sí, vamos a ver el procedimiento. Procedimiento TFN. Bueno, sigamos leyendo el 76. Sí, la que estaba leyendo, que lea el segundo párrafo. El recurso del inciso A se interpondrá ante la misma autoridad que dictó la resolución recurrida mediante presentación directa de escrito o por entrega al correo en carta certificada o en aviso de retorno. Y el recurso del inciso B se comunicará a ella por los mismos medios. Bueno, fíjense lo mal redactado que está, que te dice, bueno, el del A se hace así y el de B se hace igual. Directamente podría decir, los recursos se te impondrán y ya está, ¿no? Entonces dice, fíjense, los recursos siempre se interponen ante la persona que emitió ese acto. Es decir, si yo hago un recurso de apelación ante el tribunal fiscal, lo hago entre quien emitió el acto. Cuando voy a la Cámara, el recurso de apelación lo hago ante el TFN. ¿Sí? Tiene lógica y así. Siempre el recurso se interpone a la persona que me emitió ese acto. Ya vamos a ver que el tribunal fiscal está dividido en salas. Si que me resolvió en la sala A, yo no hago el recurso de apelación ante la sala B. Tiene que ser siempre la misma persona que me emitió el acto que yo quiero recurrir. Y además me dice lo siguiente, fíjense, el recurso del inciso B no será procedente respecto de, porque hasta ahora dijimos, impuestos, intereses y multa, puedo elegir cualquiera de las dos opciones. Pero ahora, el TFN, la ley me va a empezar a restringir un poco más el acceso al tribunal fiscal. Uno tiene que cumplir una serie de requisitos para llegar al TFN. Entonces, entre este artículo 76 y otro artículo, es el 159, que ahora vamos a ver, me va a determinar cuál es la competencia del tribunal fiscal. ¿Cuándo el tribunal fiscal es competente? ¿Qué significa que un poder es competente? Puede resolver sobre Tiene la facultad de decir el derecho, eso significa competencia. Entonces, si yo soy un juzgado comercial y me quiero interponer un recurso de impuestos de una ADO, ¿qué va a decir el juez comercial? Yo no soy competente para resolver esto, yo me dedico a derecho privado del Código Civil y Comercial, no me dedico a impuestos. Bueno, el organismo competente, entonces la competencia va a estar definida por la materia y por otros requisitos. La materia es el tributario. Entonces, acá el 76 no me dice cuándo es competente el tribunal fiscal, sino que me dice por la negativa. El recurso del inciso B no será procedente, es decir, el tribunal fiscal no es competente para estos temas. A ver, vamos a leerlos rápido. Liquidaciones de anticipos y otros pagos a cuentas, actualizaciones e intereses, liquidaciones y actualizaciones e intereses cuando simultáneamente no se disputa la procedencia del gravamen, los actos que declaran la caducidad de planes de facilidad de pago y o las liquidaciones efectuadas como consecuencia de dicha caducidad, los actos que declaran y disponen la exclusión del régimen simplificado para pequeños contribuyentes, los actos mediante los cuales se intima la devolución de reintegros efectuados en concepto de impuesto al valor agregado por operaciones de exportación, las intimaciones cursadas de conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Código. Bueno, fíjense, esas 6 causales, esas 6 hechos, no van a ser competentes del tribunal fiscal. Y esas causales fueron incorporados a la ley a través de la jurisprudencia que tenía el tribunal fiscal. ¿Por qué? Porque venía una ADO que te excluía del monotributo y te decía, mira, usted deja de ser monotributista, tiene que ser responsable inscripto, y la exclusión opera desde el principio de año. Entonces usted tiene que pagar impuestos, intereses y IVA, ganancia y la multa correspondiente de todo ese periodo. Entonces, cuando me excluían del monotributo, efecto suspensivo, yo iba al tribunal fiscal y decía, che, me excluyeron del monotributo. Y la exclusión del monotributo es bastante objetiva, digamos. Te pasaste un determinado monto o lo que fuese, quedas excluido. Entonces el tribunal fiscal que venía y decía, mirá, sobre este tema no somos competentes, porque en realidad no hay una determinación de oficio de impuestos.
Pero ¿qué pasa? Durante todo ese tiempo, hasta que el Tribunal Fiscal resolvía la competencia, el contribuyente ganaba un montón de plazos de efectos suspensivos. Como toda la jurisprudencia del Tribunal Fiscal cayera en la sala que caía, decía que no era competente, llegó un momento que la ley recepcionó esa jurisprudencia. Y dijo, bueno, vamos a ponerlo directamente para que la incompetencia sea manifiesta. O sea, la ley ahora dice, exclusión de monotributo no va. Lo mismo pasa cuando pido el reintegro de ajuste del crédito fiscal por exportación. El Tribunal Fiscal no va. ¿Qué más? La liquidación de intereses. Digamos, si el impuesto ya está firme, la multa está firme, y aquí, a mí lo que me está discutiendo es la tasa de interés, el Tribunal Fiscal no es competente. Lo mismo pasa con la intimación cursada del artículo 14. ¿Cuál era el artículo 14? ¿Recuerdan? La segunda parte del segundo párrafo. Perfecto. Entonces ahí, artículo 14 versus artículo 16, que es determinación de oficio. Yo en un momento estoy determinando el impuesto y del otro lado estoy determinando el impuesto a pagar, porque yo utilicé un saldo distinto. Entonces fíjense, ¿qué discusión de impuesto hay en el artículo 14? Ninguna. Bueno, entonces ahí no voy al Tribunal Fiscal. No somos competentes. Entonces, en esos casos, solo queda el recurso de reconsideración. Y ahora les pregunto, ¿qué pasa si en realidad no estoy ni determinando impuestos, ni intereses, ni multa? Por ejemplo, vieron que estaba facturando mal y me bloquearon la quit. ¿Qué recursos tengo en esos casos? Porque ya acá no es ni liquido intereses ni multa, o sea, no tengo ninguno de los dos recursos. Bueno, en esos casos, en los cuales no está contemplado en el artículo 76, para que el contribuyente no se quede desvalido de ningún recurso, existe un llamado un recurso genérico, que va a estar contemplado en el artículo 74, pero del decreto reglamentario. Cuando en la ley o en el presente reglamento no se encuentra previsto un procedimiento recursivo especial, los contribuyentes son responsables por no interponer contra el acto administrativo de alcance individual y respectivo dentro de los 15 días notificado del mismo el recurso de apelación fundado por ante el director general, debiendo ser presentado ante el funcionario que dictó el acto recurrido. Este 74 del decreto reglamentario es un recurso genérico. Cuando no tenga expreso en la ley un recurso específico, como es este caso, yo tengo un recurso genérico que es este recurso del 74. Y fíjense, ¿ante quién quién va a resolver ese recurso? El director general. ¿Es lo mismo que el de reconsideración? No. ¿Por qué? El de reconsideración, ¿quién lo resuelve? El administrador. Fíjense que AFIP, así la verdad, zorra. AFIP tengo el administrador federal y dentro de AFIP tengo 3 direcciones: la DGI, la DGA y la Seguridad Social, ¿sí? ASUS. Entonces, cuando yo tengo un conflicto de DO, la reconsideración va al administrador federal. Sí. Cuando no tengo un recurso específico, si yo estoy en aduanero, aplico el genérico del 74, pero el que resuelve es el director general. Si me bloquearon la quit y no puedo trabajar, el recurso se hace entre el del DGI. Fíjense la diferencia entre uno y el otro. Profe, Sí, este es 74 del decreto reglamentario. ¿por qué pasaría a este recurso si puedo usar el de reconsideración? No. Yo dije, para los casos que están contemplados, Sí. por ejemplo, si me determinan impuesto y multa, yo tengo estos recursos. Pero hay ciertos actos que no están contemplados en ningún lado y son más comunes de lo que uno piensa, ¿sí? Son actos que se hacen del día a día y que el contribuyente, bueno, ¿qué hago? Me bloquean la quit, inicié un trámite de alta de quit y no me la resuelve. No sé, hay un montón de actos particulares, ¿viste? Que pasa todo el tiempo, en el cual yo como contribuyente no tengo un recurso. No está contemplado un recurso específico. Entonces, mirá, tenés un recurso genérico, excluyente.
¿no? Si no entra dentro de los recursos que vamos a ver hoy, yo por lo menos tengo un recurso general. O sea, todo lo que no está contemplado entra acá. No es que elijo este o el otro. Profe, de vuelta, ¿cuál era el director general de la FIP? El director general es... Ustedes tienen la FIP. Y dentro de la FIP está dividido en direcciones. Aduana, impositiva y seguridad social. Cada dirección está manejada por un director general. Pero arriba de todo esto, la FIP unificó todas estas direcciones. Antes, estas estaban divididas. Existía la aduana, existía la DGI y existía seguridad social. A principios de los 90, DGI y DGA se fusionan. Y a principios de los 2000, 2004 por ahí, agarran seguridad social y también la incorporan. Esto pasó cuando se nacionalizaron las AFJP. Cuando pasa eso, pum, ahora FIP los incorporó también a FIP. Pero una cosa es el jefe de AFIP y otras cosas son los jefes de cada una de las direcciones. Están por debajo, pero bueno, son distintos. Entonces, el de reconsideración se hace a través del administrador federal. Pero el genérico, el que se resuelve, son los directores. Esa es la diferencia. Bueno. Entonces, ya fíjense que vimos dos recursos. Siempre, si se determina impuestos y multas, tengo estos dos, del 76. Si no sé qué recurso aplicar, utilizo el genérico. Y vamos a ver ahora un poco qué es tribunal fiscal. El 76 me dice cuándo no es competente. Y vamos a ir al 159, ¿sí? Van a tener un capítulo entero de lo que es tribunal fiscal, que empieza en el artículo 129, fíjense, capítulo 15, el 144, que dice de la organización competencia de los tribunales fiscales. ¿Sí? Empieza del 144 casi hasta el final de la ley. Todos esos artículos es tribunal fiscal. No vamos a ver todos los artículos en la clase, pues no vamos a poder, pero ustedes los tienen que saber. Entonces, ¿qué es el tribunal fiscal? Bueno, dijimos es un organismo administrativo y que está dentro de la órbita del Ministerio de Economía. No es poder judicial. Punto número 1. Y segundo, es un organismo especialista en tributario. Este organismo fue creado en el año 59, 1959, en el gobierno de Frondizi. ¿Y cuál era el objetivo de la creación de este organismo? Bueno, en ese momento, el entonces presidente Frondizi lo que necesitaba era crear ciertos mecanismos, ciertas herramientas para alentar la famosa lluvia de inversiones, ¿sí? Eso que siempre pasa en Argentina. Basaba su economía en la industria siderúrgica y les consultaba a sus asesores qué está pasando, cómo hago para poder alentar la inversión dentro del país. ¿Y qué pasaba para alentar la inversión en el país? Dice, bueno, en Argentina no hay seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque el Fisco Nacional tiene potestades muy fuertes. En ese momento no existía ni lo que es de la determinación de oficio. O sea, directamente te ajustaba y te ejecutaba la deuda. Y decía, mirá, vamos a aplicar, en ese momento, acuérdense, 59, el mundo estaba dividido en dos bloques, potencia Estados Unidos y potencia la Unión Soviética. Vamos a aplicar un poco de lo que está haciendo la potencia del mundo, que es Estados Unidos. ¿Qué tiene Estados Unidos que nosotros no tenemos? Bueno, Estados Unidos tiene algo que se llama Tax Court, Corte de Impuestos. Nosotros deberíamos crear un organismo similar. ¿Por qué? Porque yo quiero discutir temas impositivos, se lo manda un juez administrativo. Y este juez administrativo en realidad resuelve un montón de cosas administrativas. Desde el parcial que ustedes no están de acuerdo en la UBA, hasta si me habilitan un carrito de feria, si hay un bache en la calle y me comí el pozo con el auto y lo rompí. O sea, fíjense lo amplio que es el derecho administrativo, que encima le mando tributario, que no lo saben ni los contadores, se lo estoy mandando a un juez que resuelve sobre si está bien o no que en una feria vendan pajaritos enjaulados. Literal.
Entonces dice, mirá, necesitamos algo un poco más. Claro, fíjense, estos que hacen administrativo en general les lleva un tema de impuestos, les lleva un tema de precio de transferencia. Entonces, generalmente la jurisprudencia de la Cámara no es buena en materia tributaria. ¿Por qué? Porque no es especialista en impuestos, es especialista en derecho administrativo. Entonces necesitamos un organismo especial de tributario. Entonces ahí empezó el conflicto entre los dos poderes. Porque ustedes están en el Poder Ejecutivo, que quieren impulsar esto, y del otro lado el Poder Judicial, que, che, mirá, ustedes de ahora en más tienen que empezar a ser tributarios. Bueno, obviamente el Poder Judicial es un poder con mucha presencia, y no lo aceptaron, como no aceptan pagar ganancias. Antes estaban excluidos, salió la ley de 2015, ustedes tienen que pagar ganancias igual que todo el mundo, y aún así, como los jueces resuelven sobre sí mismos, siguen diciendo que están excluidos. ¿Por qué? Porque si no te estás inmiscuyendo en mi poder. Y vos a través de un impuesto podés delimitar mi decisión. Bueno, es subverso, los tipos no quieren pagar ganancias. Bueno, fíjense el poder que tiene el Poder Judicial. Yo si fuese presidente... Ahora, entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a crear igual un organismo especialista de impuestos. ¿No lo puedo meter en la justicia? No. Bueno, estará dentro del ámbito, ¿y dentro de qué ministerio lo ponemos? Y bueno, mandémoslo dentro del Ministerio de Economía, porque si está discutiendo lo que es AFIP, y AFIP depende de Economía, vamos a meterlo como un organismo autárquico, pero dentro del ámbito de Economía. Y así está hasta ahora. Bueno, pero ya que es un procedimiento largo, en el cual va a haber etapas, evitemos ir a primera instancia, que directamente vaya a la Corte. ¿Por qué? Porque acá el contribuyente tiene una defensa amplia, parecido al de primera instancia. Tengan en cuenta que siempre en las primeras instancias, en este caso TFN o primera instancia, los procedimientos son largos, ustedes producen pruebas. Ya en la Cámara y Corte no se produce de vuelta a prueba. La prueba que ya se produjo en la instancia anterior queda. Entonces directamente se resuelve sobre la sentencia. O sea, se revisa la sentencia de la instancia anterior. No hay de vuelta una etapa probatoria y demás. Y Corte mucho menos. Lo que llega a Corte es pura teoría. Digamos, no. Acá dentro de todo, Cámara, o sea, acá se produce prueba. Acá se analiza la sentencia y la prueba producida, pero no se produce nueva prueba. Y acá directamente no se analiza la prueba, simplemente están los hechos dados y la Corte resuelve de manera teórica. ¿Sí? Resuelve bien teórico, o sea, fíjense cómo se empieza a ser cada vez más específico y más, digamos, académico, por decir una manera. Entonces se crea el Tribunal Fiscal. Originalmente se crea en competencia impositiva y después se expande esa competencia a la competencia también aduanera. Seguridad Social tiene su propio régimen, pero para lo que es Tribunal Fiscal, nosotros podemos hacer temas impositivos y temas aduaneros. Y el Tribunal Fiscal va a estar dividido en salas. ¿Sí? Vamos a tener la sala A, la B, la C, la D, la E, la F y la G. Cada sala está integrada por 3 vocalías. Vocalía. Entonces, cuando se resuelve una sentencia en el Tribunal Fiscal, lo resuelve siempre 3 jueces. Generalmente, los que son primera instancia son juzgados y lo maneja un juez solo. Cuando vamos a Cámara, siempre son 3 jueces los que resuelven. Y cuando vamos a Corte Suprema, son 7 y llegó a haber hasta 9 miembros en la Corte Suprema para resolver un tema. Entonces 9 jueces resolvieron. El Tribunal Fiscal, acá, recurso de reconsideración, resuelve uno solo. Pero en el TFN, cuando se inicia el procedimiento, lo inician ante un vocal solo. Recuerden, estos son jueces, pero como estamos dentro del Poder Judicial no le podemos decir jueces, le vamos a decir vocales. Entonces, cuando se inicia el procedimiento, se inicia un vocal solo. Pero cuando se resuelve la sentencia final, la sentencia definitiva, tiene que estar firmada por 3 vocales, por 3 jueces. El procedimiento siempre lo lleva uno
cuando se resuelve lo resuelven los tres. Lo que no se puede hacer es pasar de sala, ¿no? No. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno interpone un recurso ante el tribunal fiscal, ahora es todo por sistema, pero antes había un sistema de bolillero, llegaba el caso, se sacaba la bolilla, ¿a quién le tocó? Bueno, ahora, entonces dijimos, tenemos 7 salas que están divididas en letras, y de estas salas, las últimas 3 son aduaneras, tienen competencia aduanera, y las primeras 4 tienen competencia impositiva. Aduanera e impositiva. Y como dijimos, cada una está dividida en 3 vocalías. Y las vocalías se dividen en número. Entonces la sala A va a tener la vocalía 1, 2 y 3, la B tiene la 4, la 5 y la 6, y así sucesivamente hasta llegar a la 21. ¿Sí? Y lo interesante de la competencia impositiva es que el tercer vocal de cada sala sí o sí tiene que ser contador. Y en las otras, sí o sí tiene que ser abogado. En competencia aduanera, todos son abogados. Entonces fíjense qué interesante o qué avance para los contadores que logramos meter que un contador pueda ser juez. Imagínense cuando se enteró el Poder Judicial de esto. Entonces, en base a esto, si yo les digo que una determinada vocalía en un determinado recurso le tocó a la vocalía 9, ustedes ya sabiendo, yo les digo cuál es la vocalía 9, ustedes saben a qué sala pertenece y qué competencia tiene ese contador. Entonces le digo, ¿la vocalía 9 qué es? Impositiva. ¿Qué sala es? La C. La C. ¿Y quién lo lleva? ¿Un abogado o un contador? Bueno, entonces de esa manera ustedes ya lo van adelantando. ¿Abogados quiénes eran los de la aduanera y quién más? Permiso. Los aduaneros todos y los 2 primeros de cada sala sí o sí tienen que ser abogados. Pero el contador tiene que tener una especialización con respecto a leyes, ¿no? Abogados, ¿no? Los jueces tienen que tener especialización en los temas que están haciendo. ¿Qué pasa en Argentina? Claro, deben tener un posgrado en impuestos mínimamente. Después ves que la realidad no es tan así. O sea, pasa eso. Bueno. 159. Vamos a ver un poco. Ah, perdón, y un tema más. Se cuestionó mucho la creación del Tribunal Fiscal. ¿Por qué? Porque dicen, ¿cómo un organismo que depende del Ministerio de Economía va a tener funciones judiciales? Bueno, y hay 2 fallos, ¿sí?, que se llaman Fernández Arias y otro fallo llamado Ángel Estrada, ambos de la Corte Suprema, que habilitan la creación de tribunales administrativos. Porque obviamente yo, si soy contribuyente, voy al Tribunal Fiscal, el Tribunal Fiscal me resuelve y encima me resuelve en contra. Yo iba a la Corte Suprema y digo, este tribunal no tiene competencia, no existe. Como un tribunal administrativo tiene facultades judiciales. Bueno, se llevó a la Corte y hay 2 fallos, ¿sí?, que resuelven el cuestionamiento de tribunales administrativos. Fernández Arias y Ángel Estrada. Ambos 2 no hablaban del Tribunal Fiscal, sino que hablaban de otros tribunales administrativos, pero le dieron la constitucionalidad a los tribunales administrativos y por lo tanto el Tribunal Fiscal, siendo un tribunal administrativo, es constitucional. Entonces, a través de esos 2 fallos se da la constitucionalidad del Tribunal Fiscal. Y como les decía, si vamos al artículo 159, en este artículo vamos a terminar de ver la competencia que tiene el Tribunal Fiscal. Vimos en el 76 cuando no era competente. Ahora vamos a ver cuando sí es competente. Entonces está dividido ahí en incisos. A ver, alguien que lea los incisos de manera rápida.
Nación será competente para conocer a. De los recursos de apelación contra las resoluciones de la Administración Federal y de los Públicos que determinen tributos y sus accesorios en forma cierta o presunta o presuntiva o ajusten quebrantos por un importe superior a 25.000 pesos o 50.000 pesos respectivamente. Bueno, ya el inciso me dice, mira, cuando ustedes determinen impuestos y multa, siempre y cuando el ajuste sea mayor a 25.000 pesos. Y si yo te estoy cuestionando el quebranto, ¿sí? Por ejemplo, con un ajuste por inflación, que yo tenía 0 y aplicando el ajuste por inflación tengo más quebranto todavía, tiene que ser superior a 50.000 pesos. Hoy por hoy, ¿qué ajuste es menor de 25.000 pesos? ¿Qué es 25.000 pesos? Nada. Entonces fíjense cómo esto quedó tan desactualizado que cualquier cosa llega al tribunal fiscal. Entonces, si yo ya me quejaba de que utilizan el procedimiento para dilatar el impuesto, encima quedó tan atrás el monto mínimo de competencia que cualquier ajuste llega al tribunal fiscal. Si no, si era menos de Si es menos de 25, ¿qué recurso me queda nada más? Claro, ¿por qué? Porque no puedo ir al TFN. Pero bueno, hoy por hoy quedó nada. Bueno, entonces ya sabemos, impuestos y multa, puedo ir al tribunal fiscal, siempre y cuando sea mayor a 25.000. ¿Qué más? De los recursos de apelación contra las resoluciones de la FIP que impongan multas superiores a 25.000 pesos o sanciones de otro tipo, salvo la de arresto. Claro, el de arresto no, ¿por qué? Porque es penal. Entonces el tribunal fiscal no es competente en materia penal y por eso te dice eso. Entonces, imagínense que todo lo que es impuesto fue aceptado. Ustedes vieron ya la clase de sanciones. Bueno, no necesariamente a veces sale la de impuesto, interés y multa. Puede ir la multa sola, ya sea formal o material. La multa puede determinarse de manera independiente a los impuestos. Si la multa es mayor a 25, voy también al tribunal fiscal y es competente. C. De los recursos de apelación contra las resoluciones denegatorias de las reclamaciones por repetición de tributos formuladas ante la FIP y de las demandas por repetición que, por las mismas materias, se entablen directamente ante el Tribunal Fiscal de la Nación. En todos los casos, siempre que se trate de importes superiores a 25.000 pesos. Bueno, los casos de denegación de repetición. Siempre que lo que estoy repitiendo sea mayor a 25.000 pesos. Ahora vamos a ver qué es repetición. Sí, D. De los recursos por retardo en la resolución de las causas radicadas ante la FIP, en los casos contemplados en el segundo párrafo del artículo 81. Bueno, el segundo párrafo del 81 es retardo de repetición. O sea, los dos son repetición. Uno es denegatoria propiamente dicha, o sea, me dijeron que no, y el otro es retardo por repetición. No me dijeron nada, pasó un determinado tiempo y yo considero que es un no tácito. Fíjense la diferencia, que si bien los dos son repetición, el inciso C me pide 25.000 pesos para acceder al tribunal fiscal y el inciso D no tiene monto. Pero son dos casos de repetición, uno por denegatoria y el otro es por retardo. O sea, el primero es un no expreso y el segundo es un no tácito. Sí. ¿Qué más? Del recurso de amparo a que se refieren los artículos 182 y 183. Bien, los recursos de amparo. Bien, vamos a ver rápido qué es este recurso de amparo. 102 y 183. ¿A ustedes les suena esto del famoso amparo? ¿Qué es un amparo? Sí, pero... Lo habrán visto en alguna materia que es constitucional. ¿Qué era el amparo? ¿Qué es un amparo? Lo tiene cuando hay derechos constitucionales que no se respetan y no hay otro medio más idóneo para recurrir. Bien, está todo bien, salvo amparo, salvo que el término recurso. No es un recurso, es una garantía, es una herramienta, un instituto del derecho constitucional en las cuales cuando yo veo un derecho o garantía constitucional tan gravemente lesionado, yo puedo presentar un amparo donde de manera muy rápida se resuelve el caso. Entonces tenemos el amparo general de la Constitución, tenemos el habeas corpus cuando se viola el derecho a la libertad y un habeas data si se viola el derecho a la información.
Pero el amparo que estamos hablando acá no es el amparo de la Constitución. Estamos hablando de un amparo tributario, un amparo administrativo. Entonces el 182 me dice: la persona individual o colectiva perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o actividad por demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá ocurrir ante el Tribunal Fiscal de la Nación mediante recurso de amparo de sus derechos. ¿Qué significa? Si hay una determinada actividad que tenga que hacer la FIP y no la está haciendo en un plazo prudente, ¿yo qué puedo hacer como contribuyente? Bueno, presentar un amparo para que apure esa decisión. Entonces fíjense, si yo por ejemplo soy exportador y le estoy pidiendo que me reintegren el crédito fiscal por exportación, originalmente habíamos dicho, la solicitud de reintegro no es competente el Tribunal Fiscal. Pero sí puede ser competente si yo le digo que el empleado de AFIP no está contestando en el plazo que tiene que contestar. Cuando yo pido el reintegro de exportación, me guío por la RG 2000. Y en esa RG dice que si cuando yo exporté, presento la solicitud y el AFIP tiene un plazo de 60 días para contestar esa solicitud, esa devolución de crédito fiscal. Pasaron 120 días. ¿Qué puedo hacer? Bueno, presento un amparo. Pero en este caso, el amparo, el Tribunal Fiscal lo que resuelve es si hubo demora o no en una contestación. No resuelve, pues esto es un error muy común, no resuelve si procede la solicitud. Resuelve si se demoró o no en dar esa respuesta. No dice que sí procede la devolución, no procede la devolución. Lo único que está resolviendo es si hubo retardo o no por parte de la administración. Y si hubo retardo, lo intima a la administración para que conteste. Pero no le dice que tiene que contestar por sí o por no. Le dice tenés que contestar. Sí, ojo con esa diferencia. No es lo mismo que lo que veíamos de despacho, ¿cómo se llama? Pronto despacho. No. Es exactamente lo mismo. Tan lo mismo es que el segundo párrafo del 182 dice: el recurrente deberá previamente haber interpuesto un pedido de pronto despacho ante la autoridad administrativa. De vuelta, antes de pedir el amparo, presenta un pronto despacho para que lo avives a la FIP que tiene que resolver. Entonces pasaron 120 días, te presentó pronto despacho. No me contestaste, pasaron el plazo que dice ahí, yo ya estoy habilitado para pedir un amparo. Y de vuelta, el Tribunal Fiscal no va a resolver si procede o no lo que pediste, sino va a resolver si hubo demora o no. Bueno, entonces dijimos, impuesto, fíjense de vuelta, vayamos al 159, será competente en materia de impuestos, en materia de accesorios, en materia de multa, lo que es repetición y amparo. Y finalmente el inciso F va a ser todos los incisos anteriores, pero en materia aduanera. En materia aduanera, el Tribunal Fiscal de la Nación será competente para conocer de los recursos y demandas contra la resolución de AFIP que determinen derechos, gravámenes, recargos y sus accesorios o ingresos en la renta aduanera a cargo del particular o apliquen sanciones, excepto en las causas de contrabando, del recurso de amparo de los contribuyentes y terceros y los reclamos y demandas de repetición de derechos, gravámenes, accesorios y recargos recaudados por la AFIP. En un solo inciso, F, agruparon todos los incisos anteriores. Esa es la técnica legislativa que tienen estos tipos. En uno hicieron todo separado de impuestos y dijeron, bueno, en materia aduanera, pum, todos juntos. Fíjense, después cuando lo lean van a ver que es cada uno de los puntos anteriores. Retardo, impuesto, multa, repetición y amparo. En vez de dividirlos de vuelta en incisos, lo metieron todo en uno solo. Entonces, ya tenemos lo que es la competencia. Y el TFN va a estar dividido en 3 etapas. Una etapa que es de instrucción, una etapa que es probatoria y una etapa que es de alegatos y sentencia final. Estas son las 3 etapas del proceso. Y estas etapas son una etapa de proceso judicial. La justicia se maneja de la misma manera. Una etapa de instrucción, etapa probatoria y alegatos.
Entonces, obviamente, se inicia el procedimiento una vez que presenté el recurso de apelación. Y el 166 me va a decir cómo hacer este recurso de apelación. Que obviamente, ¿quién es el que siempre presenta el recurso? Porque ahora tenemos dos partes, AFIP y contribuyente, pero ¿quién siempre presenta el recurso? El contribuyente. Entonces, cuando yo le digo parte actora, la parte actora siempre va a ser el contribuyente. Y la parte demandada siempre va a ser el fisco. Yo en un conflicto civil, ¿sí?, cualquiera puede ser actora o demandado, ¿sí? Pero acá en este caso la actora siempre va a ser el contribuyente, porque siempre va a ser el que discute el recurso. Entonces el 166 me dice: el recurso se interpondrá por escrito ante el Tribunal Fiscal de la Nación dentro de los 15 días de notificada la resolución administrativa. Tal circunstancia deberá ser comunicada por el recurrente a la Dirección General Impositiva o de Aduana. El recurso de apelación deberá expresar todos sus agravios, oponer excepciones, ofrecer pruebas y acompañar los instrumentación que haga a su cargo. Entonces, interpone recurso de apelación. ¿Qué artículo dijiste? Perdón. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué artículo dijiste? 166. 166. Entonces, recurso de apelación, artículo 166. En este recurso, entonces, me presento, hago mi defensa, ofrezco prueba y puedo plantear excepciones previas. Que eso no lo tenía en la vista. Me defiendo, ofrezco prueba, me presento y puedo plantear excepciones previas. Ahora vamos a ver qué es una excepción previa. Y obviamente, esto, como dijimos, lo va a manejar un vocal solo. En este caso, el vocal de la novena, dijimos. Recibido este recurso, ¿qué creen que tengo que hacer ahora? En los casos anteriores yo recibía el recurso y resolvía. ¿Por qué? Porque era juez y parte. Pero ahora dijimos que hay un organismo independiente. ¿Qué va a hacer el organismo cuando yo recibo lo que vos estás reclamando? ¿Lo reviso directamente? No. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pasárselo a la otra parte, exactamente. ¿Por qué? Porque ahora la otra parte tiene que contestar. ¿Sí? Entonces, va a haber un segundo acto, una segunda contestación, que es la contestación del recurso de apelación. Contestación del recurso de apelación. ¿Y quién va a hacer esta contestación? El fisco. Y obviamente esto va a estar en el artículo 169. 169. Entonces fíjense. Dentro de los 10 días de recibido el expediente en la vocalía, se dará traslado del recurso a la apelación por 30 días para que lo conteste, o ponga excepción, acompañe expediente administrativo y ofrezca prueba. Es decir, una vez que lo recibí, se le corre el traslado al fisco y el fisco tiene 30 días para contestar este recurso. Y de vuelta al fisco, fíjense, acá es una parte independiente, se tiene que presentar, tiene que ofrecer sus hechos y su derecho, tiene que ofrecer su prueba y tiene que contestar o interponer excepciones previas. Lo mismo al contribuyente. Acá fíjense que están en un pie de igualdad. Ahora se tiene que defender el fisco. ¿Por qué? Porque ahora hay un tercero independiente que resuelve. Entonces es lo mismo. Me presento, planteo mi derecho, ofrezco prueba, acompaño la documentación que tengo, ¿sí? Y planteo excepciones previas. Entonces la siguiente pregunta que tendrían que tener ustedes, ¿qué es una excepción previa? Y esto va a estar en el 171. Excepciones previas. A ver, nosotros veníamos de un ejemplo en el cual eran facturas apócrifas, en el cual yo estoy resolviendo el fondo de la cuestión. Pero existe algo que se llama excepciones previas, que justamente son previas porque se resuelven antes de iniciar todo este procedimiento. Y que si se da alguna de estas excepciones, se termina el procedimiento sin necesidad de resolver el fondo. Y ustedes, claro, ¿qué es esa cara, no? ¿Qué me dicen?
¿Qué creen ustedes? ¿Qué defensa puedo plantear que inhabilita todo el procedimiento y me da la razón sin necesidad de descubrir el fondo de la cuestión? ¿Que el contribuyente supiera que eran apócrifas, por ejemplo? No, es del contribuyente. Estamos hablando de procedimiento ahora, ¿eh? No estamos hablando de temas de fondo, estamos hablando de procedimiento. No, Yo tengo una falla formal, no sé. por ahí viene la mano. Vamos a leerlos y van a ver que cuando los lean van a terminar de ver el ejemplo, ¿no? Lean uno el 171. Dale, rápido, vamos chicos. Dentro de los 5 días de procedida a la contestación de la Dirección General Impositiva o Dirección General de Aduanas, en su caso, el vocal deberá trasladar al apelante por el término de 10 días de las excepciones que aquello hubiese opuesto para que la conteste y ofrezca la prueba. Las excepciones que podrán oponer las partes como de previo y especial pronunciamiento son las siguientes: incompetencia, falta de personería, falta de legitimación en el recurrente o la apelada, litipendencia, cosa juzgada, defecto legal, prescripción, nulidad. Bueno, hasta ahí. Fíjense, ahí tienen los ejemplos o las causales de la excepción previa. ¿Y por qué se le dice excepciones previas? Porque cumplido alguna de esas causales, ya se da por terminado el proceso. ¿Qué quiero decir esto? Yo tenía una determinación de oficio. Todavía no estaba firme, porque si paso 15 días está firme. Lo hago el recurso. Y de repente voy acá y digo, mirá, no importa si los proveedores son apócrifos o no. Porque yo te planteo una excepción de prescripción, por ejemplo. Entonces, si los poderes del fisco estaban prescriptos, no importa el fondo de la cuestión, estaban prescriptos. Y de esa manera se da de baja la determinación de oficio. No, acá también la pude pedir. Pero ¿qué va a hacer el juez administrativo? No, mirá, hay una causal de suspensión en el medio. ¿Ustedes ya vieron la clase de prescripción? Sí. Bueno, salvo que la prescripción sea muy manifiesta, la prescripción es un buen ejemplo de ir al recurso de reconsideración y ir a la justicia, por ejemplo, que me lo resuelve rápido. Entonces, salvo que sea muy manifiesta la prescripción, y la prescripción, viste, parece un tema sencillo, pero en la práctica, cada caso de prescripción es porque es un quilombo, es porque hay algo raro. Entonces, justo a mí me tocó resolver uno. Ustedes, periodo 2002, ¿sí? Viene el contribuyente y aplica el ajuste por inflación. Periodo 2002, Aplica el periodo 2002 y cuando el Fisco Nacional lo va a intimar, hace una medida cautelar ante la Justicia Federal de Tucumán y la medida cautelar se la acepta. ¿Qué quiere decir medida cautelar? El Fisco Nacional no le puede ajustar el 2002 hasta que la Justicia Federal de Tucumán resuelva si era constitucional o no el ajuste por inflación, del famoso fallo Candy. ¿Sí? La justicia de primera instancia le dice que no probó los extremos del fallo Candy, por lo tanto el ajuste por inflación no debería ser realizado en el periodo 2002. Va a la Cámara Federal de Tucumán y se la vuelven a rechazar. Va a la Corte Federal de Tucumán, porque a su vez cada provincia tiene su propia Corte Suprema, digamos. Se la vuelven a rechazar. Todo eso pasaste del 2002 hasta 2022, pasaron 10 años. En esos 10 años queda firme la sentencia que dice, mirá que el ajuste por inflación está mal realizado. Entonces viene el fisco y dice, joya, ya tenemos el fondo resuelto. Levantan 2002 y le ajusta 2002. Viene el contribuyente y ¿qué plantea acá? Está prescrito el 2002, porque vos me ajustaste 2002, como no me reconociste, ¿qué pasó el contribuyente? Hizo ajuste por inflación y le da quebranto. Pasó de tener ganancia a tener quebranto. Y ustedes saben que el quebranto lo empiezan a trasladar. 2003, 2004, 2005, 2006. Entonces viene y te plantea la prescripción del 2012 y de los periodos subsiguientes. El periodo 2002 vos lo podés contestar fácil, podés decir, mirá,
Había una medida cautelar por el periodo 2002. Hasta tanto no resolvió la justicia, es una causal de suspensión. Pero el 2003, 2004 y 2005 no estaba pedida la medida cautelar. Pero tiene efecto. ¿El periodo 2004 está prescrito o no? Sí, no, ¿Eh? No importa, pero el periodo, ¿qué tiene que ver? Vos me ajustaste el 2002, no hay problema, pero tuvo efecto en otros periodos. ¿Está prescrito o no? La ley no dice nada de eso. Yo igual se la voy a mandar, le voy a decir que tiene efecto, pero una cuestión de sentido común. No porque me hago pro fisco o pro contribuyente, una cuestión de sentido común, pero la ley no dice nada. No dice que si yo tengo un periodo no prescripto y tiene efectos en un periodo que está prescripto, la prescripción igual no procede. No dice nada eso la ley, no está. Ustedes vieron la clase de prescripción. Bueno, como ven, el tema prescripción siempre es un quilombo. Parece sencillo, pero siempre es lío, ¿viste? La prescripción. Siempre hay dudas, siempre hay algo que no te termina de quedar, que tenés que ir a otra jurisprudencia, y que tenés que ir al Código Civil y Comercial, ¿viste? Siempre tenés que utilizar supletoriamente otra ley. Siempre hay un tema con la prescripción. Bueno, fíjense, las excepciones previas las pueden plantear los dos, el contribuyente y el fisco. Entonces yo les digo, incompetencia. ¿Quién va a plantear esa excepción previa? No. La incompetencia del tribunal fiscal. ¿Quién la va a... Si yo justamente quiero el tribunal fiscal, ¿quién va a querer que el tribunal fiscal sea incompetente? El fisco. Entonces esa excepción previa siempre la plantea el fisco, porque cuando vos tuviste dentro de los 15 días, planteaste el recurso, por ejemplo, reintegro de créditos fiscales, o me excluyeron del monotributo. Yo voy al tribunal fiscal, me excluyeron del monotributo. Viene el fisco nacional y plantea excepción. Che, pará, vos tribunal fiscal no sos competente para el monotributo. El tribunal fiscal tiene que decir, sí, es verdad, no soy competente. Como esto cae, queda firme, porque ya pasaron los 15 días. Ya me quedé sin recursos. Entonces, rápidamente, el fisco nacional gana la discusión sin necesidad de tratar si procede o no procede la exclusión del monotributo. Pero ¿y por qué le conviene al fisco que no proceda la exclusión? Al fisco le conviene que no sea monotributo. No, por eso. Mirá, el fisco le hace el ajuste a un contribuyente, que lo excluye del monotributo. Para no pagar rápidamente los impuestos accesorios y multa, el contribuyente plantea un recurso ante el tribunal fiscal. Entonces dice, no me excluyeron porque en realidad ese ingreso que me tomaron no correspondía, bla, bla, bla. La inflación, viste, cualquier verso. Viene el fisco nacional y en vez de contestar todo el fondo y decir, sí, está excluido porque el tipo en el mes de mayo le vendió tanto, directamente dice, tribunal fiscal, vos no sos competente. Entonces es una excepción previa a todo este procedimiento largo. Entonces, dependiendo la excepción previa, ustedes pueden darse una idea de quién es el que la peticiona. El contribuyente que plantea, que hace recurso ante el tribunal fiscal, no va a plantear la incompetencia del tribunal fiscal, porque les juega en contra. Por un lado recurre y por otro lado no. Entonces, la incompetencia siempre la va a pedir el fisco. La prescripción siempre la va a pedir el contribuyente. No, la DO está mal hecha. Todos los poderes del fisco para determinar impuestos estaban prescriptos. La nulidad, ¿quién la va a pedir? El contribuyente. Che, la DO es nula. Y nosotros habíamos visto en la clase anterior cuáles eran las causales de nulidad. ¿Se acuerdan que lo vimos? En la ley de procedimiento administrativa, la clase virtual. Cosas juzgadas. ¿Qué significa? Pasaron 18 días y presento el recurso. Viene el fisco nacional y te dice, no, mirá, esto ya está firme. O por ahí, viene la sentencia del tribunal fiscal, hay sentencia firme y el contribuyente vuelve a presentar un recurso ante el tribunal fiscal y cae en otra vocalía. Entonces la otra vocalía no sabe que ya se resolvió. Entonces dice, che, mirá, estoy discutiendo de vuelta. Viene el fisco y te dice, no, pará, este tema ya lo resolvió otra vocalía, ya es cosa juzgada. Ya se resolvió. Bueno, y así con cada una. ¿Ustedes tienen, le dijo José la bibliografía de procedimiento? Bueno, hay un libro que se llama Procedimiento Tributario de Folco y Teresa Gómez.
Se llaman así, todos los libros de esto, derecho tributario, procedimiento tributario, son todos iguales. Teresa Gómez y Folco, y hay otro que se llama de Chicolino. O sea, busquen en internet, libro o manual, derecho tributario, 11683, un autor que es la ley de Folco y Teresa Gómez, y el otro que yo le digo, Chicolino se llama el autor. Esos son dos libros buenos. El de Folco y Teresa Gómez me gusta más. Que ese tienen toda la segunda parte de esta materia. Es todo procedimiento. Realidad económica, tribunal fiscal. Ese es el manual. Entonces fíjense, en ese manual todos los temas que nosotros vamos viendo. Como verán, de la clase no les alcanza. Hay materias que... A ver, yo no me voy a hacer el maestro ciruela ni el alumno ejemplar. Ustedes tienen 30 materias más 2 optativas. ¿Sí? De esas materias, la importante son 7. El resto es relleno verso. Entonces, si hacían tecnología de la información, estudien de la clase. Pero si van a hacer auditoría, impuestos y contabilidad, esas las tienen que saber. Entonces, estas materias no se queden con la clase nada más. Porque yo les señalo los artículos importantes, pero esos por lo menos sépanlos. Léanlo, no te digo que te leas todo tribunal fiscal, pero de los artículos que te digo, léelos en el manual, buscalos, no te quedes solo con la clase. Porque yo en el examen es bastante exigente. Y lo habrán visto ustedes en este primer parcial. ¿Por qué? Porque, insisto, todos los profesores dicen, mi materia es la más importante. Bueno, yo digo lo mismo con la diferencia que es verdad, esta es una materia importante. Claro. Entonces, bueno, si quieren ser contadores tienen que saber de impuestos. ¿Vale? Bueno, entonces con esto tenemos la primera etapa. Recurso de apelación, contestación del recurso de la apelación, y si se plantearon excepciones previas, el tribunal lo resuelve. Pasar a esta etapa de instrucción, que es una etapa de conocimiento, ¿sí? Es una etapa de a ver qué me están planteando y cómo se defienden. Pasamos a una segunda etapa que va a estar dada por el artículo 173. Que es la etapa de apertura de prueba. Y dice, bueno, empieza con el 173, ¿no? Audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar se refiere a que cada parte, ¿sí?, ofreció prueba. Y el juez, en este caso el vocal, tendrá que resolver qué prueba es conducente. ¿Qué significa es conducente? Que sea importante para resolver los casos. Como dijimos, la prueba lo que hace es dar fe de los hechos que cada una de las partes alega. ¿Sí? ¿Para qué sirve la prueba? Bueno, para probar los hechos. Si yo voy con el auto y me chocan de atrás, yo tengo que probar que vos me chocaste de atrás. Entonces yo tengo que ofrecer todas las pruebas necesarias para delimitar cuáles fueron los hechos reales, porque el juez o el vocal no sabe qué pasó en la realidad. La única forma de saber qué pasó en la realidad es con las pruebas. Entonces, una vez que tenga la prueba, le aplico el derecho aplicable. Y de esa manera tengo la sentencia. Entonces, en la medida que haya hechos controvertidos, es decir, yo digo, vos me chocaste a mí, y vos me decís, el otro me chocó, significa que los dos hechos están controvertidos. Yo digo A y vos decís B. ¿Cómo hago para saber si pasó A o pasó B? Bueno, tengo que producir la prueba. La única forma de producir la prueba, entonces, es que sean hechos prueba conducentes, ¿sí? Que sean pruebas que realmente me sirvan a dilucidar el conflicto. ¿Qué pasa? Muchas veces, para dilatar el procedimiento, ¿sí?, la etapa probatoria es la más larga de todas. Entonces, el contribuyente presenta prueba que por ahí ya se produjo en la etapa anterior, en sede administrativa. O me presenta prueba que no tiene nada que ver. Entonces, el juez o el vocal va a decidir qué prueba es importante o no. ¿Y cuáles son los medios de prueba? Bueno, lo que ya vimos, la documental, la testimonial, etcétera, etcétera. Entonces, en el 173, el vocal va a determinar qué prueba ofrecida es importante y en esta etapa se va a producir. Entonces, fíjense, yo acá la ofrezco prueba.
en este acto, que se llama acto de apertura prueba, el vocal me va a decir, de la prueba ofrecida, ¿cuál corresponde producir? Me va a decir, bueno, vos me planteaste documental, testimonial y pericial contable. Bueno, la testimonial no es conducente. Entonces, solo tenés que producir la pericial contable. Entonces, yo de todo lo que me pidió el tipo, que iba a estar 2 años produciendo pruebas, se la chequea una prueba sola, que sea importante. Bueno, se produce acá. ¿Cómo termina este periodo probatorio? Bueno, con el artículo 176. ¿Qué dice? Vencido el término, bueno, y el término de la prueba 60 días, ¿sí? Pero estos son 60 días mentirosos, así que olvídense. Estos 60 días son 3 años. Sí, no, eso es un verbo. La 176. Vencido el término de prueba o diligencia, las medidas para mejor prever si hubiera ordenado o transcurrido 180 días del auto que ordenen a prorrogarles por un solo plazo, igual plazo, el vocal instructor dentro de los 10 días declarará su clausura y elevará dentro de 5 días los autos a la sala, la que de los 5 días los pondrá a disposición de las partes para que produzcan sus respectivos alegatos por el término de 10 días. Todo eso de los plazos no sé lo que es. Entonces, una vez que se produzcan todas las pruebas o hayan transcurrido un plazo excesivamente largo sin movimiento, el vocal clausura el periodo probatorio y abre alegatos. Entonces estamos ya en esta tercera etapa. También dice que eleva a sala. Eleva a sala. ¿Qué significa que eleva a sala? Como les decía, todo el procedimiento lo lleva un vocal solo. Pero al momento de resolver, ¿quién lo tiene que resolver? Los 3. Entonces cuando dice eleva a sala, significa que este expediente los pone a disposición de los otros 2 vocales de la sala, para que lo vean. ¿Por qué? Porque vamos a terminar resolviendo los 3. Por eso el acto se llama elevación a sala. El papel sigue, el expediente sigue ahí arriba de la mesa, pero digamos, bueno, ahora está en la sala. Entonces, se clausura el periodo operatorio, se abre alegatos y se eleva a sala. ¿Qué significa alegatos? ¿Qué son los alegatos? ¿El por qué, la justificación? Bueno, tiene que ver con la prueba. ¿Qué pasa? La prueba tiene distintas etapas. Por un lado la fresco. Por otro lado la produzco. ¿Y qué me queda ahora hacer con la prueba producida? Exactamente, la analizo. Digamos, está bien dicho, analizo la prueba. ¿Y quién analiza la prueba producida? Cada uno de los verbales. Bueno, en primer lugar, los jueces. ¿Y dónde la analizan? ¿Dónde se ve el análisis de la prueba? ¿Dónde se ve manifestada? En la sentencia. En la sentencia definitiva. ¿Sí? En la sentencia se va a analizar. Pero ¿qué pasa? Hay una etapa anterior acá que se llama de alegatos, que también se analiza la prueba. ¿Pero quién la analiza? Las partes, perfecto. Entonces, cuando hablamos de alegatos, las partes alegan. Entonces, los alegatos significa el análisis de la prueba que realiza cada una de las partes de la prueba producida. Entonces, todo esto se eleva y se corre traslado a las partes para que hagan sus respectivos alegatos. Eso dice el artículo, ¿no? Sus respectivos alegatos. Entonces, tanto la parte actora como el Fisco Nacional analizan la prueba producida y obviamente van a decir, con la pericial contable se produjo que me corresponde el ajuste por inflación, y el Fisco Nacional va a decir, de la pericial contable no surge que se cumplieron los extremos del fallo cambio. Entonces, como que le da letra a los jueces para después utilizarlo en la sentencia. Pero si fue el contribuyente el que ofreció la prueba, ¿por qué la vuelve a analizar? Si ya Porque acá la ofrecí.
acá la produje Pero tuvo una razón para... y acá la analicé. Pero al contrario, analizan de, o sea, se analizan de lo que presenta el otro. Fortalezco mi prueba y boicoteo la prueba del otro en los alegatos. Yo sé que es difícil de ver. Yo en una clase les estoy dando casi toda la carrera de abogacía. Pero vamos a pensarlo como si fuese una película yankee de abogados. ¿Ustedes vieron el caso de ese Fernández Báez? Sí. Que es penal. Bueno, lo que tiene penal que es oral. Entonces, más como la película estadounidense. Todo esto por escrito. Entonces, a ver, grafiquémonos una situación de una película típica, ¿no? Un asesinato. Y el tipo, vieron, al final era inocente el protagonista. Pero usted tiene el defensor y tiene el que acusa. O sea, tiene el contribuyente y el fisco. Sí. Empieza el juicio. Están los dos sentados y hay un juzgado, hay un tribunal. Entonces viene cada uno de los jueces y se presentan. Bueno, a lo largo de este juicio, ustedes van a ver cómo mi defendido era inocente, cómo lo boicotearon, porque no sé, de raza negra, ¿no? La típica raza negra, y le metieron una prueba y él en realidad es inocente. Y se sienta y viene el fiscal. En este juicio ustedes van a ver cómo él es el asesino. Voy a presentar pruebas, voy a tener testigos, voy a traer un policía para que vean la prueba pericial balística, para que ustedes vean que él fue el asesino. ¿Qué estamos en esa etapa? Acá, ¿no? Me estoy defendiendo, estoy presentando el caso y estoy defendiendo. Después viene la etapa de que van pasando al estrado, cada uno, los tipos lloran, bueno, todo el show ese. Se produce la prueba. La prueba que ustedes tienen más visto es la prueba testimonial, ¿no? Van los testigos. Sí. Pero de vez en cuando hay algún perito. Bueno, yo soy de la NASA y vi cómo la bala en realidad cruzó así. Bueno, esa es una pericial. Pasa que acá tenemos pericial contable, no tenemos pericial balística o pericial médica. Bueno, mira, el choque de auto se le quebró la columna. Bueno, eso es un pericial médico. ¿Y cómo termina después de todo ese show? A lo último se paran, que es generalmente donde se da vuelta la película. Queridos de cosas, ustedes vieron como al final era inocente porque los derechos de la Constitución de Estados Unidos, el hombre es inocente, bueno. Que ahí generalmente es donde se da vuelta y el jugador termina resolviendo. Bueno, esa última etapa es la de alegatos finales. Es la última palabra, es la última defensa que tengo. Entonces hago una recopilación de lo que pasó en el procedimiento, ¿no? Vino el testigo tal y dijo que estaba en el lugar. Yo sé, se fue a ver, no sé, una película conmigo cuando se cometió el delito. Entonces, cada una de las partes hace su comentario final y apoya su prueba y boicotea la prueba del otro. Y entonces vos me decís, bueno, pero yo acá ofrecí prueba y dije por qué voy a hacer la pericial contable. Adiviná, en el alegato voy a hacer un copy-paste. Bueno, no importa, pero esas son las etapas del procedimiento. Y en la sentencia definitiva, bueno, acá hay un jurado. Bueno, acá no hay jurado. Los vocales se juntan y resuelven. A ver cuál tenía razón o no. Y yo ya cuando estoy en esa etapa ya no puedo ofrecer más pruebas para defenderme de la prueba del otro. Todos los plazos son perentorios. ¿Qué quiere decir? El momento para ofrecer pruebas acá. Yo acá no puedo ofrecer pruebas. O sea que yo para decir que la prueba de la otra persona está mal, no Sí. puedo ofrecer otra prueba. No, claro que no. Todos los plazos son perentorios. ¿Y cómo? Si no, no termina nunca. Pero ¿cómo hago para demostrar que lo que yo digo que el otro tiene mal así? Produciendo tu prueba. Yo no soy la prueba del otro. Y bueno, esa es el chocolate. Tiene que presentar todas las que presente la mejor prueba gana. No, y si no, ¿qué pierda? Si no, no termina más. Ah, no, me hizo una pericial contable. Ah, bueno, ahora quiero hacer otra nueva pericial contable. No, no existe. Quiero hacer una pericial contable y la pericial contable. No, no es así. Vos ofreces toda la prueba acá. Por eso se ofrece prueba de más a veces. O sea, del 100% de la prueba, generalmente después se acepta. Entonces vos tenés, ofrece la prueba, se acepta o se rechaza la prueba. Se produce la prueba y se analiza. Se valora. Esa es la palabra, no analizar, valorar la prueba. Y el juez después valora ya. No puedes tener más bajo la manga. Tienes que poner todo en la mesa. Claro, no, si no, no termina más. Y bueno, como dijimos, tengo la sentencia definitiva. Puede acontecer que o ninguna de las partes ofreció prueba, o si bien ofrecieron prueba, el juez no acepta ninguna. ¿Por qué? Pues toda prueba que ya se produjo o es prueba que no funciona.
En ese caso, solo tenemos la etapa de instrucción y no se abren estas dos etapas. Entonces, cuando tenemos prueba, tenemos tres etapas. Esta es la excepción previa, pero existe un procedimiento que puede acontecer que solo tiene una etapa sola. ¿Por qué? Porque no hay prueba, no me ofrecieron ninguna. Este tipo de procedimiento se llama de puro derecho. Ejemplo, cuando nosotros vimos la excepción de IVA del fallo del PIAM, que era si los jardines materno-infantiles entraban o no entraban en la exención, ahí no había hechos controvertidos. ¿Por qué? Porque yo me ofrecía, mi servicio era los servicios materno-infantiles. No había hecho controvertido, no es que yo decía vos tenías una gomería y vos decís que tenías una guardería. Tanto fisco como contribuyente decía que había guardería. ¿Cuál era el conflicto? El derecho aplicable. ¿Entra o no entra la excepción? Entonces, ese caso no hubo prueba producida, porque no había hechos controvertidos. Y por eso se llamó directamente de puro derecho. Entonces, estas dos etapas, como si no hubieran existido. Por eso son más cortas. Porque solo se analiza la interpretación de la ley. Bueno. 188 entonces. Vamos a ver 188. Dicho esto, dice lo siguiente. Salvo lo dispuesto en el 177, la sentencia deberá dictarse dentro de los siguientes términos, contados a partir del llamamiento de autos a sentencia. Cuando se resolvieran excepciones previas, tratadas como cuestión de previo y de especial pronunciamiento, será de 15 días. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene el juzgado, o en este caso el tribunal fiscal, para resolver? Bueno, hechas las excepciones previas, 15 días. Cuando se trate de la sentencia definitiva y no se produzca prueba, 30 días. Es decir, si es de puro derecho, una vez contestado, el tribunal fiscal tiene 30 días para resolver. Y cuando se trate de sentencia definitiva y hubiera mediado producción de prueba, en la instancia será de 60 días. Es decir, producidos los alegatos, el tribunal fiscal tiene 60 días para resolver. No 60 días desde que se inició, sino 60 días de los alegatos. De puro derecho son 30 días, pero 30 días desde que se haga la contestación o se rechace la prueba. Y la excepción previa son 15. Entonces fíjense cómo... De excepciones desde que empezó total. Claro, todo es lo mismo. Entonces fíjense que dependiendo de la complejidad, ustedes van a ver el plazo que tiene cada parte. Y como dijimos, frente a esta sentencia, ¿qué pasa? Tengo un plazo de 30 días para que quede firme. Entonces, de vuelta, el contribuyente puede aceptar la sentencia y pagar, puede quedarse en silencio y quedar que quede firme, o puede seguir discutiéndola. Entonces tiene 30 días para presentar el recurso. ¿Y dónde presenta el recurso? ¿Qué recurso le queda? ¿La Corte? No. La Cámara, exactamente. Entonces, ¿cuáles son los efectos de esta sentencia? Bueno, que solo que yo puedo seguir recurriendo, pero ante la Cámara. Insisto, la sentencia del Tribunal Fiscal puede ser 100% a favor del fisco, 100% a favor del contribuyente o de forma parcial. O sea, acá el Fisco Nacional puede ganar y perder también. Y puede pasar de que saque la determinación de oficio, Tribunal Fiscal le resuelva en contra y el Fisco Nacional sea el Fisco Nacional que presente el recurso ante la Cámara. ¿Viste? Porque nosotros ahora siempre estamos como en la cabeza del contribuyente, pero acá puede ser el fisco o el contribuyente que plantea ahora los recursos. ¿Sí? Bueno, y el otro efecto sumamente importante es que acá agoté la vía administrativa y si yo quiero discutir, ya discuto ante el Poder Judicial. Y ese famoso efecto suspensivo que yo venía teniendo dejó de existir. Entonces, cuando yo voy al Poder Judicial, no hay más efecto suspensivo, hay efecto devolutivo. Es decir, por más que yo siga discutiéndolo, yo puedo cobrar el impuesto. Lo único que tiene efecto suspensivo es la multa.
¿Por qué? Porque como la multa tiene naturaleza penal, eso nunca lo puedo reclamar hasta que esté firme. Artículo 194. La apelación de la sentencia se concederá en ambos efectos, es decir, suspensivo o devolutivo, salvo la de aquellos que condenaren el pago de tributos e intereses que se otorgará a solo efecto devolutivo. 194. Bueno, eso es pregunta de examen, ¿sí? Bueno, con esto vimos los principales recursos que tenemos cuando hablamos de intereses y multas. Vamos a ver ahora, ¿sí?, los artículos de repetición y de clausura, ¿sí? Entonces, vamos a volver al artículo 77 y nos vamos a encontrar con lo siguiente. Ustedes vieron la clase de multa, ¿sí? Y en la clase de multa habrán visto que teníamos violación de los deberes formales, violación de los deberes materiales. Y a su vez, cuando vieron el artículo 40, vieron clausura, en el cual al contribuyente directamente se le clausura el local, ¿sí? Como dependiendo de las causales del artículo 40, si se da alguna de las causales del artículo 40, se podía clausurar el local por una determinada cantidad de días. Entonces, esa clausura no solo que te está poniendo una multa, sino que te está violando tu derecho de propiedad y tu derecho a trabajar, si se quiere. Ya implica otros derechos constitucionales. Entonces, es lógico que cuando yo planteo un recurso sobre esa clausura, tenga un procedimiento específico. Fíjense que en materia de clausura, el Tribunal Fiscal no es competente, porque no vimos nada más cuando se termina impuestos, multa e intereses. Cuando hablamos de clausura, entonces, vamos a tener dos artículos, que es el 77 y 78. Vamos a leer rápidamente el 77. Las sanciones de clausura y de suspensión de matrícula, licencia e inscripción en el respectivo registro, cuando proceda, serán recurribles dentro de los 5 días por apelación administrativa ante los funcionarios superiores que designe la Administración Federal de Ingresos Públicos, quien deberá expedirse en un plazo no mayor de 10 días. La resolución a que se refiere el párrafo anterior será recurrible por recurso de apelación ante los juzgados en lo penal económico de la Ciudad de Buenos Aires y los juzgados federales del resto de la República. Bueno. Entonces ahora estamos en otros supuestos. Ya no estamos en lo que es impuesto, multa y accesorios. Estamos en clausura. Para que no me clausuren, y como estamos dentro del sede administrativa, todos estos recursos siguen teniendo efecto suspensivo. Entonces, me quieren clausurar, clausura, ¿sí? Y para no ser efectiva la clausura, el contribuyente puede presentar un recurso. Pero el recurso lo tiene que presentar dentro de los 5 días. Entonces, acto de clausura, tengo 5 días nada más para presentar el recurso del artículo 77. Ahora estamos en clausura. Entonces, 5 días y presento el recurso del 77. Todo esto tiene efecto suspensivo, ¿sí? Suspensivo. Tan rápido es el procedimiento este, que no solo se achicó el periodo a 5 días para que quede firme la clausura, sino que el juez administrativo de la clausura tiene que resolverlo dentro de los 10 días, resolución, clausura. Entonces fíjense ya lo veloz que es. Esto vendría a ser una especie de determinación de oficio, si se quiere, donde de vuelta el fisco nacional es juez y parte. Vino el fisco nacional, me aplicó la clausura, yo tengo 5 días para discutir la clausura y después el juez administrativo tiene 10 días para resolverlo. Con esto evito que me clausuren el local.
¿Y qué pasa? Sobre este acto de clausura que resuelve el juez administrativo, tengo 5 días para apelarlo. ¿Sí? Fíjense la diferencia de la determinación de oficio, que tenía 15 días para que se resuelva. O sea, yo tenía la vista, háganse la idea, que la vista es como si fuese el acta de clausura. Tengo 15 días para contestar la vista, acá tengo 5. El juez administrativo resuelve el ADO, el juez administrativo resuelve la clausura. Tengo 15 días para que quede firme si no planteo alguno de los recursos. Acá tengo 5 días para presentar los recursos. ¿Y dónde se plantea esto? Cuento. Bueno, ante el juzgado penal económico, o ante el juzgado federal penal. ¿Y cuál es la diferencia? Si yo, el local, estoy dentro de Capital Federal, la competencia es penal económica. Si yo estoy en provincia, ya sea provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, donde sea, se presenta dentro del juzgado federal de Buenos Aires, dentro del juzgado federal de Córdoba, dentro del juzgado federal de Misiones. Y fíjense que pasamos de una competencia contenciosa administrativa a una competencia penal. Porque la clausura tiene naturaleza penal, porque es una sanción. Pero ¿quién elige a cuál se va? Dependiendo en qué jurisdicción estoy. Si yo estoy dentro de Capital Federal, tengo que ir acá. ¿Por qué? Porque antes Capital Federal era territorio nacional. ¿Recuerdan eso? Ahora Ciudad de Buenos Aires, pero era territorio nacional. Pero si yo estoy en provincia, no hay juzgados penales económicos de provincia de Buenos Aires. Hay juzgados federales. Por eso dice, dependiendo el domicilio, ver domicilio, veré cuál es competente. Entonces, si yo estoy en Córdoba y lo mando al juzgado penal económico de Capital Federal, me va a decir yo no soy competente, porque vos estás en Córdoba, vos tenés que ir al juzgado federal. Y así. Y adivinen, si, de vuelta, todo esto tiene efecto suspensivo. ¿Por qué? Porque si bien estoy en el Poder Judicial, es una multa y tiene naturaleza penal. Y yo les había dicho, todo lo que tenga naturaleza penal sigue teniendo efecto suspensivo sin importar si llegué a sede judicial o no. Con esto, acá, agoté la vía administrativa. Fíjense cómo ahora se empieza a repetir todo, ¿sí? Se empieza a repetir. Con esto agoté la vía administrativa, voy al Poder Judicial, pero sigo teniendo efecto suspensivo. ¿Por qué? Porque es una multa. Entonces, el juzgado penal resuelve, el juzgado federal resuelve. ¿Acá dónde voy? Si yo quiero seguir apelando. Y va a seguir a la Cámara Penal Económica o va a seguir a la Cámara Federal. Después tengo casación. Y después tengo Corte Suprema de Justicia de la Nación, Corte Suprema Provincial. Sí, esa última parte excede la materia, pero lo que les quiero decir es que acto administrativo, 5 días, presento el recurso, ¿sí? Que es el del 77, clausura, me resuelve la clausura, 5 días para apelar. Juzgado de primera instancia, dependiendo si estoy en capital o provincia, voy a la Cámara, o sea, la segunda instancia, sea capital o provincia, casación, que yo les había dicho, penal tiene una instancia más, y después Corte Suprema. En teoría como que es lo mismo, ¿no? Los juzgados. Empieza a parecer hacer lo mismo, exactamente. Una vez que la primera vez suele ser muy complicado, pero después empiezan a ser todos parecidos, ¿no? Vos tenés primera instancia, segunda instancia que es Cámara, si es penal tenés casación y después tenés Corte. Empiezan
una vez que aprendiste uno, como que puedes aprender el resto, es más fácil aprender el resto. Bueno, nos queda ver dos temas, y lo vamos a terminar la clase que viene. Repetición, que hoy no voy a llegar a darlo, y nos queda ejecución fiscal, ¿sí? Si llegamos a ver ejecución fiscal, no se vayan, porque nos quedan 5 minutos, ¿sí? Entonces, esto, dijimos, es para clausura. Cuando hablamos de multa ya sabemos que es tribunal fiscal. Cuando hablamos de repetición es lo que vamos a ver la clase que viene. Y nos queda ver qué pasa cuando las sentencias quedan firmes. Ya sea porque pasó el plazo del tiempo y no presenté ningún recurso, o porque si bien presenté un recurso ya tengo sentencia definitiva. Entonces, cuando una DO queda firme, yo les había dicho qué pasaba cuando una DO queda firme. Ya sea porque no presenté recurso, o si presenté recurso, la sentencia salió a favor del fisco. ¿En qué se transforma esta DO? En ejecutable, ¿sí? Se transforma en una sentencia firme. Entonces, el Fisco Nacional emite algo que se llama boleta de deuda. Y esta boleta de deuda es ejecutable. ¿Sí? Es un título ejecutivo, es ejecutable. Entonces, de vuelta, si el contribuyente no paga, el Fisco Nacional ya está habilitado de hacer lo que dice el artículo 92. Que de este artículo 92 solo me interesan los dos primeros párrafos. ¿Sí? Van a ver que es sumamente largo, pero a mí me interesan nada más los dos primeros párrafos. Lee alguno, los dos primeros párrafos, y con esto terminamos. El Poder Judicial de los tributos, pagos a cuenta, anticipos, accesorios, actualizaciones, multas ejecutoriadas, intereses u otras cargas de capitación, fiscalización o percepciones a cargo de la Administración de los Impuestos Públicos será por la vía de ejecución fiscal establecida en la presente ley, sirviendo de suficiente título a tal efecto la boleta de deuda expedida por la Junta. Claro, fíjense, la boleta de deuda es el cheque, es la letra de cambio, es el pagaré que ustedes vieron en la otra materia. El título ejecutivo que yo necesito para hacer la ejecución es solo la boleta de deuda. Ya no me interesa la DO, si es correcta o no correcta, si procede o no procede. Solo necesito la boleta de deuda. Teniendo la boleta de deuda, es título suficiente para cobrar el juicio. No tengo que probar los hechos, no tengo que probar si es verdad o no. La boleta de deuda ya es el título ejecutivo para ir a la justicia a la justicia de ejecución, y con eso ya cobro el impuesto, cobro la deuda que tengo ahí. Entonces, como es un título ejecutivo, la defensa que tiene el contribuyente se achica, porque yo ya no discuto la prueba. Entonces, el segundo párrafo me va a decir cuál es la única defensa que tiene el contribuyente sobre esta boleta de deuda. ¿Qué dice el segundo párrafo? En este juicio, si el imputado no abonara en el acto de intimarse del pago, quedará desde ese momento citado de venta, siendo las únicas excepciones admisibles a oponer dentro de los 5 días las siguientes. Entonces, fíjense, sobre esta boleta de deuda solo puedo contestar en 5 días. Fíjense cómo se achicó el plazo. Y la única defensa que tengo son esas 4 que aparecen ahí. El pago total documentado, espera documentada, restricción, inhabilidad del título, no admitiéndose una excepción si no estuviera fundada exclusivamente en juicios relativos a la forma extrínseca de la boleta de deuda. Perfecto, entonces, fíjense, sobre esta boleta de deuda, la única defensa que tengo es que ya pagué el impuesto y lo tengo documentado, y vos me está exigiendo algo que ya pagué. 2, espera documentada significa que me hiciste una innovación, que yo el periodo 2002 lo puse en un plan de facilidad de pago.
Entonces, vos me estás reclamando algo que yo lo puse en un plan de facilidad de pago, entonces no me lo puedes ejecutar. 3. Prescripción, que el plazo para exigir el pago, ¿vieron? La otra era para determinar impuestos. ¿Vieron que la prescripción era determinar impuestos o exigir el pago? Entonces, que para exigir el pago esté prescripto. Entonces esa es la defensa que tiene el contribuyente. Y tercero, la añibilidad de título. ¿Qué significa? Que esta boleta de deuda esté mal hecha. Esté con un quit que no me pertenece, sea un impuesto del cual yo no esté inscrito, ¿sí? Que esté mal hecha la boleta de deuda. Entonces de esta manera, fíjense que la defensa que tengo se acotó un montón. O ya lo pagué, o lo puse en un plan de facilidad de pago, o estaba prescrito las acciones del fisco para exigir el impuesto, o está mal hecha la boleta de deuda. Entonces, eso es el único recurso que tengo sobre la boleta de deuda. Bueno, si tienen alguna duda, igual la clase que viene la tienen conmigo. Vamos a ver penal tributario y vamos a terminar de ver repetición.